Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Salud Financiera. Os traigo uno de estos episodios que os gustan porque abordamos conceptos y explicados con todos los detalles prácticos. No es teoría lo que os traigo hoy, vamos a tener teoría y la aplicación práctica de lo que debes saber antes de plantearte invertir en clases limpias. Las clases limpias veremos qué son, cómo nacieron, qué les diferencia de otras clases y la parte práctica será más enfocada a dónde lo puedo comprar, qué cosas debería saber antes de comprarla, porque a veces pensamos que, uy, esto sí, no hay que darle muchísimas vueltas, son clases más baratas, por tanto tenemos que comprarlas. Oye, ten cuidado, tienes que analizar varias cosas antes de hacerlo, pero vamos a hablar de una realidad que existe y que la mayoría de los inversores en fondos en España desconocen. Quizás la mayoría de oyentes de este podcast conocen y estoy haciendo algo, un contenido que digas, oye, es que no tiene mucho valor para nosotros que seguimos en el día a día y que ya te escuchamos hablar de ironía y que te hemos escuchado hablar durante estos 400 episodios, que te hemos leído tu libro y en el libro ya me hablabas de las clases limpias o que he hecho tu curso y donde me lo explicabas. Ten un poco de paciencia, quizás en el capítulo de hoy aprendas algo que no toqué en alguno de esos puntos y para aquellas personas que sí no en su vida han escuchado hablar de clases limpias, este sea como un capítulo que le abra los ojos a la importancia de ahorrar costes a la hora de invertir. Pero empecemos por el comienzo. Las clases limpias existen y esto es lo primero que hay que plantearse. ¿Y por qué digo esta obviedad? Porque he escuchado a divulgadores financieros, sobre todo a agentes de entidades bancarias, decir o explicarle a su audiencia, no, eso de las clases limpias es para muy altos patrimonios, eso no se lo ofrecen a todo el mundo, está prohibido regulatoriamente y no es así, ni muchísimo menos. Incluso hay entidades que su eslogan comercial es poder invertir en clases limpias. También explicaré un poco cuál es el gris o la zona gris legal por la que utilizan estas entidades para poder dar acceso a sus clientes a las mismas, a estas clases limpias. Pero vamos a empezar por el concepto. Vamos a entender y plantearnos por qué un fondo puede tener distintas clases. ¿Qué es esto de que existan clases, que es una clase limpia, que es una clase institucional? Todo esto lo vamos a ver. Lo primero es que es un concepto exclusivamente de los fondos de inversión. Un ETF no tiene clases. No, da igual si tú eres la Koplovich, María Pérez de Cuenca, si quieres invertir en el Vanguard o FTSE All World, pues lo podrás hacer con 1 millón de euros o con 10 euros y podrás invertir en el mismo producto con las mismas comisiones. Esto a veces se habla poco de esta ventaja de los ETFs, pero es así y es algo muy, muy característico de este producto de inversión que son accesibles. No hay clases según patrimonio que inviertas o no, son la misma clase para todos los inversores. Por tanto, eso es una de las diferencias. En los fondos de inversión sí hay esta distinción. ¿Y qué significa una clase? Pues no es nada más que compartimentos que se crean de un mismo fondo y de una misma cartera de inversión, y esto es fundamental, señores, que nosotros veamos 15 clases de un fondo de BlackRock no significa que sean 15 fondos distintos. Tienen 15 ISIN distintos, pero no son 15 fondos distintos. La cartera es la misma. La cartera se invierte de igual forma. Lo único que cambia es luego cosas que le afecten al cálculo del valor liquidativo. Es decir, la cesta de productos, si su valor es la misma, el valor liquidativo no es el mismo. ¿Y por qué no es el mismo? Porque recordar la fórmula del valor liquidativo, ¿vale? Es valor de los activos menos comisiones partido número de participaciones. Bueno, dos matices. Si las comisiones entre las clases cambian, evidentemente el valor liquidativo de cada una de las clases va a ser distinto. Entonces ya ahí vemos en la fórmula un matiz. Por tanto, las clases se pueden diferenciar por comisiones. Hay comisiones más altas y comisiones más bajas y esto hará que cada clase tenga su valor liquidativo. La segunda parte de la fórmula que podríamos decir, bueno, participaciones no. En las participaciones siempre es exactamente la misma, entonces en esa parte de la fórmula no podemos tocar nada. Bueno, ¿y en el valor de los activos podríamos tocar algo? Sí. ¿Por qué? Porque podríamos tocar algo en base a la divisa que yo quiero calcular o el impacto de la divisa que yo quiero calcular de la cesta de activos subyacentes. Por tanto, otra de las características que define una clase es la cobertura o no que realiza de divisa en la cartera y también vamos a llamarla así, el punto importante
que es la divisa de cálculo de ese valor liquidativo. Por tanto, quedémonos con la idea de que un fondo puede tener varias clases y normalmente van a estar diferenciadas o por comisiones o por la política de cobertura de divisa o por el cálculo de la divisa en que se basan. Hay otros matices, por ejemplo, hay clases que son exactamente iguales, simplemente están diferenciadas por la antigüedad que tienes y a medida, o por ejemplo, la edad. Oye, vamos a hacer una clase especial un poco más barata, ahí tendríamos el factor comisiones para inversores que tengan menos de 25 años. Vamos a hacer una clase más barata para inversores que lleven más de 5 años invirtiendo en el fondo. Vamos a hacer una clase más barata para los 100 o 300 primeros inversores de un fondo. Todo esto existe y todo esto se puede aplicar, pero siempre el matiz va a estar relacionado o con un cambio de comisiones o con la política de cobertura o con la moneda en la que se calcula el valor liquidativo del fondo. Esas son las tres características claves. Cuando nos referimos a clase limpia, vamos a estar basándonos en el concepto de comisiones. Nos olvidamos, puede haber clase limpia en dólares, puede haber clase limpia en euros, puede haber clase limpia en francos suizos, en libras esterlinas. El factor divisa, con divisa cubierta o con sin divisa cubierta, el factor distintivo de que una clase la consideremos como limpia es la comisión. Es la comisión. Y el concepto es la clase de un fondo de inversión que es creada para aquellos clientes que inviertan o una cantidad muy elevada o que lo hagan a través de contratos de asesoramiento o gestión discrecional de carteras. Por tanto, veamos, por ejemplo, qué impacta las distintas clases. Como dijimos, esas comisiones afectan al valor liquidativo, ese cálculo de la divisa afecta también al valor liquidativo. Pues quería poner un ejemplo. Mirar, desde 2022 he tomado el COBA Selección B, COBA Selección C, COBA Selección D. La misma cartera, mismo punto de inicio de la comparativa. Esto también tenerlo presente. A veces comparáis clases, pero una clase empezó en 2017 y otra clase empezó en 2022. Y decir, es que esta clase es mucho más rentable porque tiene un 10% anualizado los últimos 10 años, mientras que esta clase tiene un 5% anualizado los últimos 5. Son fechas distintas. No puedes tomar el mismo patrón, siempre compáralos de fecha a fecha. Pues mirar, COBA Selección D, 119%, COBA Selección C, 121%, COBA Selección B, 124%. Mientras más caro, evidentemente menor rentabilidad. Mientras más barata es una clase, mayor rentabilidad tendrá. A veces cambia la estructura de comisiones. Esto pasa, por ejemplo, en Equam. Creo que hay una clase que tiene comisión solo fija y otra clase que tiene fija más de éxito. Esto también pasaba en Hanco, pero creo que lo han eliminado. Una de las dos clases la han eliminado. Esto puede llevar a cosas donde en periodos donde la comisión de éxito no se aplique, pues evidentemente esa clase va a ser más barata, y en los periodos donde la comisión de éxito se aplique con mucha cuantía, la clase que tenga la comisión de gestión más alta, incluso te puede salir más barata que esa. Por tanto, ¿cuáles son las señas de identidad de lo que consideramos una clase limpia? Nos quedamos con la idea. Cada clase puede tener distintas rentabilidades. La mayoría de las rentabilidades, de la dispersión de las rentabilidades, viene por la diferencia de comisiones. Por tanto, ¿qué define a una clase limpia? Lo primero son mínimos de inversión elevados. Oye, ¿y por qué me exigen invertir muchísimo más dinero si yo quiero que me cobren menos? Tiene un racional. Para una gestora no es lo mismo tener 1.000 clientes que inviertan 1.000 euros que tener un cliente que invierta 1.000.000 de euros. Ha sido equivalente, ha entrado el mismo capital, pero ¿sabéis la cantidad de operaciones que tienes que hacer? La cantidad de euros por ahí que te vas dejando con el depositario, con el que hace toda la parte de logística, el back office y demás. Evidentemente, esto hace que si yo soy una gestora, prefiera que me pongan 1.000.000 de euros un cliente a que 1.000 me pongan 1.000 por todo el gasto operativo que genera. Y por tanto, voy a premiar a ese cliente que me quiere traer 1.000.000 de euros por encima de los 1.000 clientes que me quieren traer 1.000 euros. Esto tiene un matiz. Una gestora no se puede llenar de inversores institucionales sin convertirse en muy frágil. ¿Por qué? Porque hay fondos, y esto cuando se hace un proceso de due diligence de un fondo, yo he visto encuestas estas de due diligence donde se lo preguntan. Oye, los 5 primeros inversores de tu fondo, ¿cuánto tienen?
Porque esto puede ser un síntoma de fragilidad, porque imaginaros que el 40 o el 50% de tu fondo lo tengan 5 inversores institucionales, que por sus matices o por, imagínate, yo soy el selector de la Koplovich. Yo tengo un fondo de 50 millones y el selector de la Koplovich me mete 20 millones de euros. Esto no ocurre. ¿Por qué? Porque se ponen límites de cuánto patrimonio tienen tener un máximo. ¿Qué pasará? Que si yo no sé qué ocurre, puede venir mañana el gestor del patrimonio de la Koplovich, sacar los 20 millones y claro, un fondo de 50 millones que le saques 20 millones es que tiene que vender la mitad de la cartera para hacer frente a ese reembolso. Por tanto, una de las cosas que las gestoras siempre buscan o deberían buscar es ese cliente retail. A veces somos los mindundis, los que menos información nos dan, los que no nos invitan a cócteles, ni a esquiar, ni a este tipo de cosas que sí le hacen a los electores de fondos, pero somos importantes. Somos importantes en base a que una gestora tampoco quiere depender de solo cliente institucional. Incluso si tiene cliente institucional, ellos buscan mucho diversificar. Ay, ¿cuántos banqueros de Bankinter tengo? ¿Cuántos agentes de Mediolanum están invirtiendo en mi fondo? ¿Cuántos agentes de Mafre? Buscan esa base de diversificación y por eso se dejan muchísimo dinero porque no quieren depender de que, ay, es que me ha metido el dinero el selector del BVA y me ha metido en todos sus fondos, pero mañana puede cambiar. Mañana puede cambiar el selector o el selector decir, mira, es que no quiero tener este tipo de fondos y sacarme todo ese patrimonio. Por tanto, los retail siempre hacemos falta de una manera u otra. Por ejemplo, al principio, para conseguir los 500 partícipes que un fondo ISICAP internacional necesitan, evidentemente hay muchas gestoras que hacen ese esfuerzo para conseguir esos 500 partícipes e invierten bastante en publicidad para que el fondo sea traspasable porque hay muchos inversores institucionales que si el fondo no es traspasable, pues no te ponen un duro. Entonces, esto hace que viendo a la clase limpia, evidentemente se favorezca a que el que más dinero pone, el que más dinero pone, menos comisiones tenga. Y esto, bueno, como hemos visto, puede tener su sentido, pero también tiene un matiz. Es decir, oye, al final tú lo que quieres es patrimonio total. Si nosotros somos miles y miles de clientes que te estamos aportando dinero, 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 oye, ¿por qué no podrías tener esa diferencia con nosotros o por qué nosotros no podríamos invertir en esa clase limpia? Una de las cosas importantes es que las clases limpias tienen mínimos de inversión muy altos, pero no siempre se aplican. Y esto es una de las cosas que le explota la cabeza a muchísimos de los inversores. Oye, si me dices que tienes un mínimo alto, ¿por qué luego no me lo aplicas? La realidad es que para saber identificar a cada uno de los inversores que pone dinero en un fondo y ponerle la etiqueta institucional o retail no es tan fácil. La gestora lo que ve es un apunte contable de que le ha entrado tanto dinero desde esta entidad y no sabe si se lo han puesto 500 inversores o si se lo ha puesto uno. Entonces, suele suceder que una vez que una entidad con los inversores que tenga, ya sea los clientes que tenga asesorado en banca privada, con los clientes que tenga de ejecución, de comercialización de fondos, llega y desbloquea el mínimo de inversión en esa clase, luego se quede abierto para sucesivas aportaciones con un capital bastante inferior. Y es por eso que muchísimas clases no aplican mínimos. Esto veréis que no ocurre normalmente en los fondos españoles. ¿Y cuál está la diferencia? Es que los fondos españoles, cuando se contratan, no van por una cuenta ómnibus. Si contratas un ISIN ES, al final la gestora sí sabe que Pedro Pérez está comprando mi fondo desde esta entidad. Y eso es uno de los motivos por los que un Renta 4 casi nunca te quiere ofrecer un fondo español, un fondo de ISIN ES, para no compartir los datos de la persona que lo está contratando y por eso nos suelen ofrecer las clases luxemburguesas donde ahí entras a través de una cuenta Omnibus y puedes operar. Entonces, quedaros con la idea, las clases limpias, mínimos de inversión altos, pero no siempre se aplican, no siempre se aplican. Segunda característica que puede pasar, que el mínimo no se aplique cuando tú empezaste a invertir en un fondo, no significa que no se vaya a aplicar en un futuro. Es decir, las gestoras de pronto dicen, oye, me está entrando aquí muchísimo menudeo. Operaciones de 30 euros, 40 euros, esto lo quiero limitar. Aportaciones mínimas siguientes a partir de 1.000 euros.
Ah, no, no, es que yo tenía las condiciones, no, esto no eran unas condiciones, era una norma que no se estaba aplicando que se puede empezar a aplicar, como las comisiones de suscripción de un fondo que están en folleto, no se aplican, pero se pueden empezar a aplicar. Y es ahí la labor del comercializador de avisarte, oye, que sepas que si quieres hacer una nueva aportación, te están aplicando el 2%, no te des cuenta tú luego de cuando ya te lo hayan cobrado. Entonces, cuidado con hacernos la idea que aquí las condiciones pueden cambiar porque la norma no es que estemos cumpliendo una norma, es que estamos aprovechándonos de que no se está cumpliendo el mínimo de inversión. Punto importantísimo a la hora de invertir en clases limpias. Por tanto, revisa bien cuando vayas a invertir cuáles son los mínimos de inversión de ese fondo. Normalmente esto aparece en el folleto, en el DFI suele aparecer también y en tu comercializador debería aparecer cuál es el mínimo que tiene establecido un fondo de este estilo por cada una de las clases. Importante porque veo mucha gente enfadada en grupos de Telegram, es que me han subido los mínimos, esto no estaba así, voy a reclamar ante la CNMV, no funciona, no funciona así. Y en el artículo que he escrito dice, no llores porque terminó, sonríe porque sucedió. Mira, tuviste la posibilidad de aprovecharte de estar en una clase a la que no podías acceder por tu patrimonio y durante un tiempo has podido hacerlo. Oye, ¿qué pasa? Pues traspasas a otro fondo o simplemente ya no aumentas más la posición que tenías en el mismo. La segunda característica es que las clases limpias tenemos que remontarnos a entender por qué surgen o por qué se han popularizado. Ha habido clases limpias, hay fondos que tienen clases limpias hace 25 o 30 años. Pero, ¿por qué tienen su sentido de existir? Bueno, la realidad es que tienen su sentido de existir porque son clases que se crean para que si tú vas por un servicio de asesoramiento, por un servicio de banca privada que ya estás pagando explícitamente, es decir, no te cobran vía retrocesiones de las comisiones que cobran. Si no sabéis qué son las retrocesiones, os lo explico enseguida. Si un fondo te cobra el 1,50, la gestora del fondo no se queda ese 1,50, porque normalmente tú habrás comprado ese fondo a través de otra entidad y esa otra entidad se va a quedar un margen. Esto es como pensar que la Coca-Cola que compras en Consum o en Mercadona, Coca-Cola, todo ese dinero va a Mercadona o a Coca-Cola. En ninguno de los casos, Mercadona se quedará con una comisión de esa venta. Pues aquí pasa lo mismo. Tu asesor financiero, tu agente financiero, se habrá quedado con un mordisco de lo que tú pagues de ese 1,50 que has terminado pagando. ¿Qué pasa? Que entonces no tiene sentido que si a mí me están cobrando explícitamente, es decir, imagínate que mi asesor me cobra el 1% de todo mi patrimonio, luego cuando me vaya a invertir, me invierta en fondos donde ellos también generen un 0,50 que la gestora le pague a ellos por recomendarme esos fondos. Esto la normativa MiFID lo prohibió, que esto me parecía que antes fuera permitido, me pareció una locura, es decir, que me cobren a mí y encima de los fondos que me está recomendando, los fondos le paguen al asesor. Evidentemente esto crea un conflicto de interés grandísimo, que donde haya una posibilidad de conflicto de interés, siempre habrá alguien dispuesto a hacerlo. Muy pocas eran las personas o asesores, podríamos llamarle honrados 100%, que renunciaban a recomendarte o no tenían ese incentivo a colocarte productos que, a pesar de que tú le estuvieses pagando, ellos generaran mayor retrocesión para la entidad, porque además la entidad le podía presionar a un agente, decir, oye, coloca este, mira este producto en vez de este otro. Entonces, esto llevaba a que determinados productos no fuesen recomendados. ¿Por qué? Porque no pagaban retrocesión. Un Cobas, un FanSmith que no pagan retrocesión, no estaban en las carteras asesoradas, pero en cambio en algunos te cobraban por los dos lados. Esto está prohibido por la regulación. Si te cobran explícitamente, el gestor, el asesor no puede cobrar por retrocesión. No puede cobrar por retrocesión. Entonces, cuidado por si alguien todavía se lo están aplicando en estos casos. A partir de ahí, tiene todo el sentido que existe una clase limpia. ¿Por qué? Porque mi asesor financiero me está cobrando, pero me está invirtiendo en una clase con los menores costes posibles. ¿Por qué? Porque a él le da igual. Él ya me está cobrando. Por tanto, no va a generar retrocesión, que me invierta entonces en la clase más barata posible de un fondo. Y así nacieron y así se fueron popularizando. Donde también es obligatorio la gestión discrecional. Pues imagínate que un banco le firmas una cartera de CaixaBank, CaixaBank Smart Money de estas, de las que tiene. El banco tiene prohibido quedarse con las retrocesiones. Esto sería un poco imaginaros esta idea.
CaixaBank me crea una cartera de gestión discrecional, me la crea con sus fondos, pero evidentemente no me la puede crear con las clases estándar de CaixaBank. Me las crea con las clases cartera. ¿Dónde está el truco? Que es que no me debería poder crear una cartera con los fondos de su entidad. Esta es la mala praxis. ¿Por qué? Porque no se está quedando con la retrocesión, pero se está quedando con la comisión de gestión. Es decir, yo soy CaixaBank, te estoy cobrando un 1% a ti por crearte una cartera y además esta es la entidad más grande de gestión discrecional en España. Te estoy cobrando a ti un 1% explícitamente y además te estoy invirtiendo en fondos que aunque estés invirtiendo en la clase limpia del fondo, toda la comisión de gestión se queda en mi casa. Por tanto, lo que hago, esto lo hace CaixaBank, te lo hace Renta 4 con su Easy, te lo hace Santander, te lo hace VA, te lo hace Cuchabank, te lo hace Avante, Abanca. La verdad que es una de las peores mala praxis que hay. Porque si tú me estás cobrando a mí, tú tienes que velar por los mejores intereses míos. Entonces, escógeme. Oye, yo no te digo que me escojas un fondo de CaixaBank que creas que, mira, aquí somos muy competitivos en este fondo. Vale, uno, pero que todos los fondos sean de la entidad, esto es una tomadura de pelo, pero bueno, cosas que permite la regulación y que yo nunca entenderé. Entonces, es importante hacernos la idea de que siempre que firmemos un contrato de gestión discrecional, nos tienen que invertir en la clase limpia porque el que me lo crea tiene prohibido cobrar retrocesiones. ¿Para qué? Para evitar ese incentivo perverso de que yo te cree una cartera a ti como mi cliente, te cobre y luego te cree una cartera donde hay fondos que me pagan, ya sea un asesor financiero o sea un banco quien lo haga, está prohibido para ambos. En el resto de casos, ¿puedo ir a mi entidad comercializadora y pedirle acceso a clases limpias? Aquí se abre un vacío legal. No es un vacío legal. La normativa tiene varios términos que se conocen como el RTO, recepción y transmisión de órdenes, principio de neutralidad. No quiero liar mucho. En el artículo que os dejaré podéis leer exactamente cómo funciona, pero la idea es la siguiente. Imaginaros que vosotros vais a vuestro banco y decís, quiero contratar este easing. El banco no te ha asesorado, el banco no te ha hecho nada. Tú has llegado y has solicitado un easing en particular. Si el banco lo tiene abierto al segmento de clientes al que tú perteneces, tienen la obligación de ofrecértelo. Tienen la obligación de ofrecértelo. Otra cosa es que puedan ofrecértelo con una comisión de custodia. Oye, mira, sí, yo te lo voy a ofrecer, pero vamos a ofrecértelo. Y no puede hacer distinciones, no puede ofrecérselo a un cliente que tenga 500.000 euros, ¿vale? Y a otro cliente que tenga hasta 500.000 euros que se lo solicite un fondo, un easing que está de alta dentro de su plataforma y que hay otro cliente que con comisiones de custodia se lo están ofreciendo, no puede negárselo. No puede negárselo. ¿Por qué? Porque la clave es que pertenecen al mismo segmento. En la práctica, los bancos lo que hacen es decir, vale, yo tengo abiertas las clases limpias, puedes invertir en ellas, pero solo puedes invertir en ellas si tienes 300.000 euros conmigo. O solo puedes invertir en ellas si el 50% de tu patrimonio sí está en clases de retrocesiones. Y solo ese segmento de clientes pueden tener acceso. Por tanto, si yo tengo 1.000 euros y la clase limpia está listada para el segmento de 500.000, yo no puedo exigirle, oye, dame acceso a mí. No, porque está muy claro ahí. En la práctica, la mayoría de personas, de entidades, nunca dan de alta las clases limpias para evitar este problema. Oye, no las damos de alta y fuera, se acabó. ¿Dónde empieza a haber el problema? Cuando las entidades tienen estos agentes o estas bancas privadas que quieren cobrar explícitamente y no vía retrocesión. Los agentes cobran, la mayoría de ellos cobran vía retrocesión, por tanto, ofrecen clases sucias. Clases con retrocesiones, ahí no hay problema. Pero imaginaros un banca privada que quiere cobrar un 1% y tiene que hacerle la cartera con clases limpias. Pues tienes que habilitarlo. Y por eso se crean esos segmentos y para el resto no están listados y vas y preguntas, quiero este easing, no te lo abrimos. Una cosa es, si lo tienen listados y tú cumples el requisito del patrimonio, sí te lo tienen que abrir, pero es porque ya perteneces a ese segmento. Esto pasa mucho, por ejemplo, en Renta 4. Vemos clases limpias y te pone, no, disponible desde 1.000.000 de euros. Oye, si tienes el 1.000.000 de euros, te lo van a abrir, pero porque tienes el 1.000.000 de euros, ¿vale? Y no siempre va a pasar en cada una de esas clases o en cada una de esas ideas. Pero quizás esto es lo más desconocido que pasa, pero existe esa idea. ¿Quiénes comercializan clases limpias en España activamente? Pues hay dos entidades serias, EBN e Ironía. Ironía, un agente de Diafanon,
una sociedad de valores, sabéis que tiene un montón de bancas privadas por toda España, oficinas y demás, tiene un agente vinculado que es Ironía, una fintech, que da acceso a través de una cuota a clases limpias. EBN Banco, un banco especializado de inversión, tiene su segmento de clases limpias. Evidentemente, ellos tienen que ganar dinero. Si las gestoras no pagan, pues EBN te cobra un 0,30 masiva. Esta comisión, al ser una comisión de custodia, sí es deducible en tu declaración de la renta del año siguiente. Ironía te cobra una cuota anual, creo que está sobre los 114 euros. Esta cuota es un pago por servicio, no es deducible. Ambas entidades van en una línea gris de la regulación. ¿Y por qué una línea gris de la regulación? Porque ellos lo que hacen es abrir la clase y luego meten dentro de esa clase a todos los inversores que tengan. Es como quien se compra un palco y dice, mira, ya yo compré el palco y ahora voy a meter a todos mis clientes en el palco a través de móvil para que vean el concierto. Pues es un poco lo que hacen. Es un poco lo que hacen. Es cierto que algunas clases limpias dicen, no, es que estas clases solo están para clientes con gestión discrecional o clientes que estén pagando algo. Como se paga un 0,30 masiva o se paga ese coste de servicio, pues se infiere de que el cliente está teniendo un coste para acceder a esa clase y por tanto la regulación no le permitiría ir a una clase sucia y por tanto sí tienen derecho a ir a esa clase limpia. Por eso digo que es un limbo legal del que estas entidades han visto el hueco y se han metido. Ha habido otros intentos de comercializar activamente clases limpias. Yo creo recordar que GPM durante un tiempo las lanzó, pero GPM es, sabéis que de las entidades que reputaciones más bajas creo que hay dentro de la industria. A día de hoy yo no le diría a nadie que se vaya a GPM para abrirse clases limpias. Creo que ahora pertenecen a Link Securities o cosas así. Hay una nueva entidad que ha sacado varias notas de prensa, pero está enfocada a grandes patrimonios, a clientes que vayan por servicio de asesoramiento, que es WIO Capital. No han dicho exactamente cuánto van a cobrar. Es una agencia de valores, el creador de Open Finance, valenciano. Lo conozco, vamos, incluso una curiosidad, tengo un familiar que trabaja en esta empresa y por eso no he querido mencionarla mucho, por evitar ese conflicto de interés. Decir, mira, tengo un familiar, porque primero no gano nada con ellos y desconozco mucho el funcionamiento, pero sí sé que han anunciado en su nota de prensa que van a ofrecer clases limpias para aquellos clientes que vayan con asesoramientos, bancas privadas, etcétera. Cuando lo lancen ya y lo lancen al público, pues ya comentaremos más a fondo. Pero bueno, esas son las principales entidades. ¿Significa de que haya clientes en Bancamarch o haya clientes en Renta 4 que también acceden a clases limpias? Seguramente hay, pero no siempre va a ser con alguna comisión, ya sea comisión de custodia o este tipo de ideas o este tipo de cosas. Tenerlo presente. La mayoría de entidades no ofrecen activamente en todos los fondos clases limpias. Y luego, una pregunta clave es, oye, ¿de verdad me compensa irme a clases limpias? Tener que pagar un 0,30 masiva, tener que pagar una cuota anual, tener que tener mínimos de inversión altos, es decir, imaginaros, el mínimo de inversión en EBN, en algunos fondos, es de 2.500 euros. A ver si lo tengo por aquí. 2.500 euros más aportaciones sucesivas de 1.000 euros. Pues imaginaros que tengo una cartera de 10 fondos, tendría que tener 25.000 euros para solo poder hacerme la cartera y tener un 10% en cada uno. No puedo tener posiciones pequeñas de un fondo porque necesitaría que esa posición pequeña mínimo fuese de 2.500 euros. Las aportaciones sucesivas de 1.000 euros. Y alguien dirá, oye, pues ¿de verdad compensa? La realidad es que sí. La realidad es que sí. Mira, os he hecho un análisis de un fondo los últimos 10 años atrás, ¿cuánto hubiera sido la diferencia entre invertir en la clase limpia e invertir en la clase sucia? Empezando por 10.000 euros en 2015, en 2026 tendríamos en la clase limpia 53.000 y en la clase sucia 45.000. Y lo más absurdo es decir, oye, si tú inviertes 10.000 y la diferencia de comisiones entre la clase limpia y la clase sucia es de, vamos a poner, un 1%, la diferencia debería ser 100 euros, que es el 1%, de 10.000, ¿vale? Por el número de años que han pasado. La diferencia debería ser que uno tenga 45.000 euros y el otro tenga 46.000 euros. Y esta es la clave de lo que yo le llamo el desinterés compuesto de las comisiones. Una cosa que si tuviéramos pensamiento lineal tendría un impacto de 1.000 euros en 10 años,
se convierte en la realidad en un impacto de más de 8.000. ¿Por qué? Porque la rentabilidad que se ha generado en la clase limpia se ha generado sobre un volumen, sobre un patrimonio cada vez mayor. O podemos verlo con el lado negativo, la rentabilidad que se genera sobre un patrimonio de la clase sucia es inferior y por tanto ese porcentaje, esto lo paséis muy rápido con una libreta. Es decir, oye, yo tengo un fondo que los dos empiezan en 100, el primero tuvo una rentabilidad de 10, pero uno tiene un 1% de comisión. Y vais haciendo los cálculos y vais viendo cómo la diferencia se va ensanchando poco a poco. Evidentemente, cuando las rentabilidades son muy grandes, se ensancha muchísimo, como es este caso de que ocurre los 8.000 euros. Pero quedaros con que la diferencia entre invertir en una clase limpia y una clase sucia no es el porcentaje multiplicado por años, porque aquí también pasa lo del interés compuesto. Entonces, vemos, oye, 10.000 euros. ¿Cuánto le habría pagado a Ironía en su caso? Oye, le habría pagado unos 1.114 por 10, 1.100 y pico. Me hubiera compensado. ¿Cuánto le habría pagado EBN? Un 0,30 masiva. Era deducible, aquí el cálculo se complejiza más, pero hubiera compensado. Por tanto, mi idea y lo que os quiero transmitir es siempre que tengas un alto patrimonio y un horizonte temporal largo, te va a compensar muchísimo invertir en clases limpias. Te va a compensar muchísimo invertir en clases limpias. ¿Es obligatorio hacerlo? No, mira, es que Ironía no me fío, no me quiero ir EBN, yo me gustaría tener mi entidad. Oye, intenta negociar a ver si te lo ofrecen. Intenta negociar a ver si te lo ofrecen con algo de custodia. Esto no va a salir gratis. Nadie te va a ofrecer clases limpias by the face. Algo tienen que ganar, asúmelo. Incluso una de las recomendaciones que yo le hacía a Tres Republic es, oye, dar acceso a clases limpias y cobráis comisión de custodia. Con el tamaño que tenéis, podéis ser competitivos. Podéis establecer un coste de la comisión de custodia de 1 euro por operación, como tenéis en los otros fondos, un 0,10, aprovechar el tamaño que tenéis y abrir este mercado. Y ahí sí democratizaríamos mucho porque ya tendríamos muchísima oferta. ¿Quieres un banco? Ahí tienes un banco, como EBN. ¿Quieres una fintech con una cuota fija? Pues aquí tienes a Ironía. ¿Quieres tener todo en una misma app? Pues aquí tienes a Trade Republic. Creo que son ideas que terminarán llegando. Alguien lo lanzará y lo terminará llegando, pero quedaros del ideal, porque a veces los inversores nos vamos a extremos, no, voy a tener clases limpias gratis. No, esto no sucede porque si no la industria de algo va a tener que comer, ¿vale? Entonces, quedaros con esa idea, pero sí, sí compensa invertir en clases limpias. ¿Tienen clase limpia todos los fondos? No. Y esto es otra de las ideas. Hay fondos que por su política decían, mira, si tienes 50 millones, si tienes 200 euros, si somos inversores, los gestores, nuestros familiares, todos vamos a invertir en la misma clase. Todos vamos a invertir en la misma clase. Ya os hablaba en otro artículo de este tipo de fondos. Numantia, Oros, Pal Harbor, Cartesio, Baelo Patrimonio. Es muy raro encontrarlo en gestoras internacionales. Las hay, pero es más raro encontrar un fondo internacional con única clase. Pero existe, no significa, no voy a quitar mérito, existe, pero es más raro. Pero en España todavía quedan vestigios de fondos que deciden tener una única clase. Evidentemente, alguien podría decir, bueno, tienen una única clase y son caros. O tienen una única clase y fulanito que entra ahora se beneficia de la misma comisión que yo que llevo 10 años invertido. No es justo. No significa de que sea ideal. Significa de, oye, más o menos estamos alineados los intereses de todos, pero siempre va a haber una discriminación, porque alguien podría decir, oye, llevo desde el principio confiando en este fondo, le puse cuando este fondo tenía 1.000.000 de euros, yo fui uno de los que puse dinero, me merezco tener una comisión más baja. Pues esto todo tiene sus matices y todo hay que entenderlo. Otro de los fondos que no tienen clases limpias, los fondos indexados. No tienen clase limpia. ¿Por qué? Porque no conozco, bueno, no sé si algunos de estos fondos indexados medio falsos, estos de Bankinter, pagan retrocesión y demás, pero los fondos indexados, su ventaja no es que tengan un método, esto ya lo hablamos el día que hice el capítulo de la guía para una inversión indexado, no es que tengan un método superior al resto, la capitalización, el método de ponderación por capitalización bursátil, es que son baratos. Y como son baratos, terminan ganando a todos que incluso que tengan, o a la mayoría que tienen métodos quizás más avanzados, más lógicos, más interesantes, pero son caros. Entonces, los fondos indexados no tienen clase limpia como tal porque no pagan retrocesiones, la mayoría de ellos, Vanguard, Fidelity, no pagan retrocesiones, pero sí es cierto que tienen clases. ¿Y cuál es la diferencia? Ellos tienen unas clases que se llaman institucionales. Las Vanguard
los Institutional Plus de Vanguard, que se han hecho muy famosos por Indexa Capital, por Finicens, son clases para aquellos inversores que pongan millones. Institutional Plus de Vanguard, 100 millones. Es decir, Indexa y Finicens cuando tuvieron que crecer mucho para que se les abriese la Institutional Plus. Indexa ahora ya tiene más de 4.000 millones invertidos, pues en sus carteras tiene más de 100 millones en cada uno de los fondos. Pero bueno, la realidad es que lo abrieron antes, porque por ejemplo, Finicens acaba de anunciar que tiene 600 millones y los Institutional Plus los tiene abiertos. Entonces, no tiene más de 100 millones en todos los fondos de Vanguard como para tener abierta la Institutional Plus en todas las categorías, pero te las abre. Con el fondo, más o menos, ellos van viendo de que vas a poder alcanzar ese volumen y te las terminan abriendo. Pero es una diferencia. Y además, la diferencia de comisiones, disculpar la redundancia, no es tan elevada. Oye, quizás la clase para los mortales de Vanguard está al 0.13, 0.14, la Institutional Plus está al 0.9. Estoy hablando de memoria, ¿vale? No os quedéis con el dato en específico. Quizás está al 0.18 y la Institutional Plus 0.12. El ahorro no es tan marcado como en los mundos de la gestión activa, donde te encuentras clases sucias al 2,20 y la clase limpia al 1%. Y te encuentras ahorros de comisión del 1, del 1,10, 1,20, sobre todo en los fondos de gestión activa, retorno absoluto, que suelen ser bastante caros. En ironía, en algunas gestoras se puede acceder a la clase institucional, pero esto sí es jugártela porque muchas gestoras sí se dan cuenta de decir, oye, aquí está entrando gente que no quiero y te mandan, te traspasan a otra clase enseguida que te dan cuenta. No tienes garantizado que te permitas el acceso a esas clases Institutional Plus. ¿Cómo identificarlas? Pues es muy sencillo. Mirar, en Morningstar, si vais a la ficha de un fondo, en el apartado resumen, vais al final, veis todas las clases de un fondo, la antigüedad, el leasing, la divisa, los gastos corrientes. Una clase limpia normalmente la veréis como más barata. Pero si vais, hacéis scroll hacia la derecha, veis una columna que se llama clases sin retrocesiones. Si aparece el no, 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 significa clases sucias. Donde aparezca el sí, es clase limpia o institucional. Y luego veis al lado restricción de compra de institucional a acceso cualificado. ¿Vale? Entonces, quizás estas de A, acceso cualificado, aquí sí serían las clases limpias que podemos ver. Esto es una forma de verlo, una forma de verlo. Otra forma sencilla, pues vas a la web de EBN, por ejemplo, y aquí te hacen un desglose de la clase y te dicen cuál es la clase limpia que tienen disponible ellos. Otra forma, en ironía, que te puedes hacer cuenta sin pagar la cuota. Es decir, puedes ser usuario, no cliente. Yo soy usuario, no cliente. Y vas a la ficha de un fondo, como por ejemplo este de Fidelity Global Technology, y ves todas las clases. Por ejemplo, ves que la clase Y es clase limpia y está disponible, no aplica mínimo y la inversión mínima inicial es de 2.500, los gastos corrientes de 1,04. Hay una clase que es la clase I, por ejemplo, 0,89, aún más barata, 10 millones de inversión mínima inicial, aplica mínimo, no, pero no está disponible. ¿Lo veis? Estas son las distintas clases que puede tener un fondo. Y por ejemplo, hay una clase que es el Fidelity Global Technology E, el mismo fondo, al 2,64, paga de retrocesión el 1,15, inversión mínima de 2.500 euros. Si tienes un inversor y tú ves un asesor y el asesor te podría ofrecer una clase con retrocesión de 0,50 y te ofrece la clase E, ya sabes que tu asesor que se lo haga mirar, porque es que se está llevando un 1% de comisión y te está llevando un fondo al 2,64 cuando te lo podría ofrecer al 1,89. Y si encima él te está cobrando, es que te debería ofrecer esta clase al 1,04. No hay que ir muy lejos. Coger el Fidelity Global Technology, la clase I, y lo comparáis con la clase E y podréis ver la diferencia anual entre invertir entre una clase y otra cuando estás asumiendo el mismo riesgo, estás invirtiendo en el mismo fondo, pero con uno vas a tener unos resultados y con otro simplemente por la diferencia de comisiones. Entonces, creo que lo hemos abordado todo lo interesante de esta temática. No os quedéis con, ay, es que quiero acceder a clases limpias sí o sí. Asegúrate de que tienes el patrimonio, asegúrate de que hacer la due diligence de las entidades. Oye, revisa EBN, todo lo que hay, si te gusta o no, revisa opiniones, revisa ironía, entiende sus puntos fuertes o no. Primero cerciórate de que tu entidad no te las quiere ofrecer para el patrimonio que tienes, pero en mi opinión, recordar, horizontes a largo plazo, patrimonios superiores a 30.000, 50.000 euros,
compensa pasarte a clases limpias, compensa pasarte a clases limpias y yo creo que mientras más presionemos a la industria para que al menos tengamos la opción, ya luego que ellos hagan sus números y ellos decidan cómo quieren ofrecérmela, si con comisión de custodia, si con cuota anual, si con una comisión por cada aportación que haga, que lo decidan, pero que la industria se mueva cada vez más a un mundo donde puedan existir esas comisiones, esas clases limpias y que podamos acceder a ellas, creo que será beneficioso para todos. Muchísimas gracias, espero que os haya gustado esta sección del podcast y nos vemos en un próximo episodio.